Si quieren, los invitamos un poquito más cerca del escenario, como estén más cómodos. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, tanto de forma presencial como también a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo. Les damos la bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el doctor Sergio Massa. En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, estamos reunidos para reflexionar, analizar, diagnosticar y fomentar el intercambio de experiencias prácticas y propuestas concretas en pos de profundizar las estrategias de prevención y velar por la detección temprana del maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Es un honor para todos nosotros recibirlos en nuestra casa. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a través mío, agradecen especialmente su presencia la diputada nacional Victoria Morales Gorleri y el diputado por La Pampa Martín Maqueira, quienes atentos a esta problemática han decidido organizar este evento. Agradecemos especialmente la presencia de la diputada nacional Camila Crescimbeni, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires Dina Resinovsky. Además, no queremos dejar de nombrar y agradecer al diputado por la provincia de Buenos Aires Alberto Acef, al diputado por Santa Fe Germán Martínez, la diputada por Santa Fe Magalí Mastaler y el senador nacional Víctor Zimmerman, quienes nos enviaron a través de una nota su salutación. También nos hizo llegar su adhesión la hermana Tole, Soledad del Río, presidenta de la red Aquí y Ahora, quien no pudo asistir ya que se encuentra en Roma realizando un diplomado de detección en protección de menores. Además, contamos con la presencia de representantes de las instituciones presentes de UNICEF, ONU, Padres Organizados, Fundación Pensar, Fundación Potenciar, Fundación Monte Adentro. Agradecemos la asistencia de representantes del Ministerio de Educación de la Ciudad, Ministerio Público Tutelar, Poder Judicial de la Nación, Consejo Deliberante de Salta, Ministerio de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, docentes, abogados, asesores y psicólogos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ay, y la diputada entonces, Silvia Los Penatos, que acaba de llegar. Muy bien, bienvenidos a todos. Ahora sí, comenzamos con el encuentro. Nuestros oradores contarán. Y la diputada María Luján Rey, que acaba de llegar. Y la diputada entonces también Luján Rey, que acaba de llegar. Bienvenida. Ahora sí, comenzamos con el encuentro. Cada orador contará con 20 minutos para exponer sus ideas. Sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Norberto Garrote. Él es neurólogo y psiquiatra infanto-juvenil y fue durante muchos años director del Hospital de Pediatría Dr. Pedro de Elizalde. Entre muchas otras cosas, fue colaborador del tema Violencia Familiar en la Conserjería Regional de Salud Mental de la División de Promoción de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Además, es autor del libro Maltrato Infantil, aportes para su detección, abordaje y prevención. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer en primer término la invitación que me ha formulado la diputada Gorleri para estar hoy acá compartiendo este encuentro con toda una serie de personalidades destacadas y con la presencia de todos ustedes. Cuando me invitaron, realmente
celebraba la posibilidad de que se establezca un encuentro en este ámbito, porque decididamente la infancia requiere de políticas públicas que atiendan a sus problemas. En tanto estamos hablando de una población en muchos casos vulnerable, y lo tenemos en las cifras de todos los días, que además no tiene ni voz ni voto. Los chicos no salen a la calle a plantear por sus derechos. Y en todo caso, lamentablemente todavía hoy la palabra del adulto tiene más vigencia que la de los chicos, a pesar de todo lo transcurrido hasta ahora. Recordaba que en la década del 70, y a poco de recibirme de médico, encontré en unas publicaciones que hacía el Laboratorio Roche, una que se dedicaba a la exposición sobre síndromes raros. Y dentro de esos síndromes raros se planteaba la existencia del síndrome del niño maltratado. Y entonces daba toda una serie de características vinculadas a la descripción que había hecho en el 62 Henry Kempe en la Academia Americana de Pediatría. Bueno, el tiempo pasó y en la década del 80, en nuestro medio, y luego del advenimiento de la democracia, se empezó a estudiar el fenómeno de la violencia con más profundidad. Y Diana Goldberg, una psiquiatra infanto-juvenil que estuvo en el Hospital Gutiérrez, luego vino al Elizalde y decidió conformar un comité del niño maltratado para difundir la problemática en el sector salud, sobre todo en los médicos, y para hacer una detección temprana de esta cuestión. Esto fue en el 86 y en el 88 creó el primer centro de asistencia integral del maltrato infantil como una unidad asistencial dedicada específicamente a esta problemática con características interdisciplinarias que, bueno, a mí me tocó dirigir durante casi 20 años a partir del año 91. Lo cierto es que en la misma década del 80, en el 88, surge la declaración de la Convención de los Derechos del Niño, que luego pasa a ser ley e incorporada a la Constitución. Si seguimos adelante, en todo ese tiempo se comenzaba a trabajar conjuntamente con la justicia este tipo de problemas particulares, y en aquel entonces apelábamos a los defensores de menores para trabajar con ellos ante situaciones críticas. Lo cierto es que poco tiempo después, en el 95, surge la ley 24417 y ahí estaba expresamente dicho la necesidad de denunciar las situaciones de los chicos que eran víctimas del maltrato infantil. Si seguimos en este derrotero, vemos que en el 2006 surge la 26061 de protección integral de los derechos del niño, con toda una serie de modificaciones que daba entonces de lado la 10.903, famosa durante mucho tiempo. Y entonces se tomaba al niño como sujeto de derechos, en donde es necesario atender y escuchar al niño y darle todas las posibilidades para ofrecer una salud integral para él mismo. Al mismo tiempo, en todo ese lapso se fue trabajando para modificar toda una serie de cuestiones vinculadas a este tipo de abordaje y ejercicio. Lo cierto es que se trabajó interdisciplinariamente y también de manera interinstitucional con los distintos actores que trabajaban sobre esta cuestión. Evidentemente, con todo este recorrido, nosotros
tenemos que hacernos una pregunta, hoy pasado 40 años, con todo esto que se fue avanzando, porque tenemos una legislación de avanzada, ¿sí? Tenemos toda una serie de elementos para hacer frente a esta cuestión tan compleja. Y entonces vemos hoy que estamos realmente en una situación crítica, porque los chicos siguen en situaciones realmente de mucha vulnerabilidad dentro de sus familias. Ustedes hacían mención al caso Lucio, y a mí me ha tocado ver infinidad de casos como el de Lucio que no salen en los medios, que quedan de alguna manera bajo la alfombra, porque de estas cosas no se hablan, ¿sí? Esto, lamentablemente, forma parte de una realidad. Y cuando nos preguntamos entonces por qué estamos hoy como estamos, ¿sí? Y vamos a seguir aportando medidas legislativas que pongan a resguardo a los chicos. Pero si está pasando lo que está pasando hoy con todas estas herramientas que tenemos, cabe preguntarnos por qué esto. Y lamentablemente estamos luchando con una cuestión de orden cultural y social a la que no podemos dejar de ver. Nosotros vivimos en una sociedad violenta. Se ejerce la violencia a cada momento, a cada paso. Nosotros salimos a la calle y vamos a ver la violencia que se ejerce en un medio de locomoción, manejando, en el subte, en absolutamente cualquier lado, en una institución. La baja tolerancia a la frustración da lugar a que la gente actúe impulsivamente sin poder pensar. Esto no puede dejar de lado, no puede dejar de estar presente en una lectura que tenemos que hacer de esta realidad para poder cambiarla. Si nosotros vamos a UNICEF, UNICEF hace pocos años, en el 2016, hace una encuesta de las familias argentinas en todo el territorio y podemos tener datos que realmente no son incontrastables. El 70% de las familias argentinas con chicos bajo su cuidado actúan violentamente a la hora de disciplinar al niño. Y actuar violentamente tiene que ver con el empujarlo, con denostarlo, con insultarlo, con zamarrearlo, con darle un chirlo, en todo caso. Y no hablemos de ese porcentaje que actúa violentamente a través del látigo, a través del cachetazo, a través de las patadas o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, hay un 24% de las familias argentinas que no admite, en todo caso, el manejo violento a la hora de educar a un chico. Este no es un dato menor. Si tenemos en cuenta cifras, hace poquito, en el 2020, nosotros tenemos que aceptar que cada hora hay 10 partos adolescentes. Cada hora que transcurre hay 10 partos adolescentes. El embarazo adolescente es una realidad. La adolescente no ha terminado de completar su desarrollo. Debemos estar cuidándola y tiene que hacerse cargo de algo que la supera. El maltrato infantil en la madre adolescente es muy superior a cualquier otra situación etaria. Entonces, frente a este panorama, también sabemos, porque las investigaciones así lo plantean, que los eventos adversos infantiles en los primeros años de vida, y estamos hablando antes de los 5 años, dan lugar la repetición de los mismos a un retraso en el desarrollo del niño, a trastornos en el desempeño escolar, a trastornos adaptativos, a trastornos en su salud física y en su salud mental. ¿Y cuáles son los episodios adversos a los que hacen mención los estudios? Que en todo caso, como fin de recorrido, disminuye en 20 años la probabilidad de vida del individuo. Y dentro de esos
elementos adversos a los que hacíamos mención está el maltrato físico, el abuso sexual, la negligencia grave, el hecho de ser la madre víctima de la violencia en su hogar, la situación de adicciones dentro del hogar, ¿sí? O, en todo caso, el trastorno mental en la familia parental. Estas son cuestiones que no podemos dejar de tener presente a la hora de proponer algo distinto. Y lo que vemos entonces es que estamos obligados necesariamente a educar a la población. A educar a la población en una serie de cuestiones básicas que tienen que ver con el buen trato. Estamos hablando de los malos tratos y tenemos que proponer los buenos tratos y las consecuencias reales de los malos tratos. La gente no sabe, no tiene claridad meridiana respecto de la importancia del apego temprano paterno-infantil desde el nacimiento y los primeros tiempos de vida. Esto tiene que ver con ese proceso adaptativo, porque la negligencia tiene que ver con un maternaje inadecuado. Y no estoy hablando de la madre, estoy hablando de la madre, del padre o de la persona que se hace cargo de la crianza de un chico. Esto es importantísimo tenerlo en claro. ¿Cuántas parturientas tienen depresión posparto y cuán poco se hace preventivamente a la hora de ofrecer una respuesta distinta para ese chico que está requiriendo ser acogido adecuadamente? ¿Sí? Entonces, tampoco saben las madres recién habiendo parido la trascendencia que tiene sacudir a un chico, sacudir a un lactante. Estábamos hablando de la baja tolerancia a la frustración. ¿Sí? El llanto del chico pertinaz y demandante lleva muchas veces a la madre a sacudir al chico para que el chico se calle. Y resulta que en esa sacudida brusca puede generar un daño al chico irreparable. Y lo que es evidente, que la madre no sabe, y en los programas que se han hecho en otros países, dando lugar a que la madre sepa la trascendencia que tiene sacudir a un chico, el chico es menos sacudido, habrá otra reacción impulsiva, pero no esa. Entonces no nos podemos quedar cruzados de brazos a la hora de hacer prevención, fundamentalmente en estas cosas que tienen que ver, por eso les decía, con los buenos tratos y con toda otra serie de situaciones que merecen los chicos en sus primeros tiempos de vida. Esto es crucial. Luego, evidentemente que acontecido el maltrato, necesariamente hay que hacer una detección precoz. Y la detección precoz para dar una respuesta. Pero el imaginario social tiene incluido que la familia es lo mejor que le puede pasar a un chico a la hora del cuidado. Y resulta que es la propia familia aquella que promueve los malos tratos. Si nosotros hacemos un dato estadístico, los chicos son maltratados dentro de sus propias casas. Entonces, lo que es importante, que más allá del conocimiento que pueda tener el operador a la hora de hacer una observación oportuna, tiene que despejarse de este prejuicio que tenemos establecido en relación a las familias. A mí me ha tocado como director del hospital en los pases de la mañana hacer observaciones respecto de todos estos progresos que hubo, porque se ha incluido el equipo de salud mental de guardia en las guardias de todos los hospitales de la ciudad. Y resulta que ese equipo que está para mirar las situaciones de riesgo se traga olímpicamente toda una serie de cuestiones a sabiendas, porque el conocimiento lo tiene incorporado, pero es superior esto del prejuicio respecto de lo que puede llegar a hacer la persona que trae a un niño a la guardia. Entonces, el profesional tiene que saber, en el caso de la medicina, hacer un diagnóstico apropiado respecto de la diferencia que hay entre lesiones provocadas por los malos tratos respecto de las lesiones accidentales. Los padres traen al chico como una cuestión accidental y ese profesional es el que tiene que dudar respecto de lo que puede pasar. De lo contrario, pierde oportunidades
Y ahí estábamos hablando del caso Lucio, como tantos otros casos más que están dando vuelta. Entonces, ese es un dato importantísimo. No solamente eso, sino hacer detección precoz también de la situación. Ya me toca. Listo. Bueno, trato de hacer rápidamente el cierre. Pero digo, de las situaciones de negligencia. La negligencia tiene que estar concebida, ¿sí?, y pensada a la hora de hacer un diagnóstico de un chico desnutrido. Porque el chico desnutrido puede estar desnutrido porque no tiene sustento en el medio, y el sustento, si no está, tiene que estar. Y hay posibilidades de ofrecerle el sustento. Pero a veces está el sustento, pero el sustento no le llega al chico. Y esto hay que diagnosticarlo apropiadamente. Y el maltrato psicológico no es algo menor. Y también está presente. Y está presente muchísimo. Y el abuso sexual ni les cuento. Entonces, es necesario hacer una detección temprana. Primero. Segundo, que haya equipos suficientes para dar respuesta a esta realidad que tenemos. Y la cuestión no pasa solamente por hacer diagnóstico. Es importantísimo que haya equipos especializados para hacer tratamiento. Y el tratamiento lo requiere la víctima como el victimario. La familia requiere una asistencia porque nosotros no podemos, en todo caso, hacer ante todas las situaciones que se nos plantean, un corte y el chico va para dónde. El chico tiene que tratar de volver a la familia en tanto y en cuanto la familia se haya trabajado con ella, se haya dado todas las oportunidades que pueda haber, y en todo caso la separación del chico de su familia tendrá que ser como un último recurso, ultísimo recurso. Pero lo cierto es que las políticas públicas no están garantizando la asistencia debidamente planteada de los chicos y las familias como requiere, ¿sí? Entonces, tenemos la ley, tenemos la detección, pero resulta que faltan muchas veces los recursos especializados para dar un cierre a esta cuestión. Listo, gracias, disculpen la demora. Muchas gracias, doctor Norberto Garrote. Ahora es el turno de la doctora María Paola Escarinchi de Del Bosco. Ella es doctora en Filosofía y presidenta de la Academia Nacional de Educación. Además, profesora del IAE Business School de la Universidad Austral. Junto a Guillermo Fraile es autora del libro El desafío de cada día. Adelante. Gracias por esta invitación. Qué suerte que el doctor habló antes que yo, porque voy a hacer un planteo más bien sobre la base de las preguntas, de por qué estamos en este momento reunidos, sobre qué estamos hablando y por qué es necesario reflexionar sobre esta realidad dura, que yo no me la imaginaba tan así como ha sido descrita. Desde la filosofía uno ve los problemas y los define, pero ahí viene un pedazo de realidad que nos pone en crisis, ¿no? Porque da la impresión que quizás no estoy viendo en concreto cuáles son los problemas. Primero, nosotros enfrentamos este tema como comunidad, así que me gusta pensar que la comunidad es un conjunto de personas diversas, de distinta situación personal, distintos temperamentos, distinta altura, distintas edades, que nos apoyamos unos a otros porque el bien común se busca entre todos. También lo disfrutamos entre todos, pero la búsqueda no es solitaria, sino que siempre es comunitaria. Me gusta pensar que la palabra comunidad tiene que ver con munia muniorum, una palabra neutra, plural, que quiere decir tarea. Me encanta, porque la tarea nunca es única, sino que es plural. Así que formamos comunidad porque tenemos una tarea conjunta, una tarea de todas las personas que constituyen la comunidad, y además necesitamos instituirla, es decir, una vez que encontramos una buena solución, esta solución tiene que estar firme en sus pies, tiene que estar realmente ahí. Instituo significa pongo firmemente en su lugar. Buenísimo. Las palabras nos ayudan a entender. Después hay que llenarla de contenido. Comunidad, institución, búsqueda del bien común. Frente a nosotros, la infancia. Su nombre quiere decir que no saben todavía hablar, lo cual es interesante, porque el que no habla no protesta, llora para protestar, pero no puede explicar, no les puede explicar a otro, así que solamente el que está atento recoge probablemente la queja, ¿no? Nosotros, bueno, he criado hijos, ahora tengo un montón de nietos y veo a mis hijas nueras
y yernos e hijos criarlos, me doy cuenta que los chicos son demandantes y que puede suceder que uno pierda la paciencia. Sí lo veo muy empeñados en tratarlos siempre como merecen. Y acá, primera perla filosófica, la ayuda de un autor alemán, amigo de Hannah Arendt, por lo menos hasta el libro Eichmann en Jerusalén, donde terminaron peleados, que es Hans Jonas, que en un libro interesantísimo que se titula El principio esperanza, define la relación entre los adultos y los niños, el padre y el hijo, como una relación de responsabilidad no recíproca. Me pareció extraordinario, que explica por qué estamos reunidos. Frente a la nueva generación, los adultos a cargo, tengamos el rol que tengamos, tenemos una responsabilidad que no es igual a la que ellos tienen hacia nosotros. Esto es importantísimo porque nos ubica en nuestro papel. No digo que todos ejerzan esa responsabilidad, pero sí me parece clarísimo definir cuál es la relación de una generación respecto de la siguiente, sobre todo de la incipiente, de la que recién llega. Llega por nosotros. Hasta diría que llega por un acto de coraje, que supongo que no lo razonan cuando me habla de maternidad adolescente. Estoy segura que no hubo detrás ningún pensamiento explícito, que bueno que este chico venga al mundo, sino más bien un accidente de casa, para definirlo de alguna manera, que banaliza la llegada al mundo de un nuevo ser humano. Si uno lo piensa bien, se da cuenta que es un acto de extrema audacia, por eso la responsabilidad. Traer un chico al mundo significa decir, vale la pena vivir. Claro que a muchos de estos chicos no les resulta claro por qué vale la pena vivir. Vulnerable quiere decir que puede ser herido, y de hecho los chicos, cuando son en edad muy tierna, si no son cuidados, son heridos, abandonados, dejados que lloren, no alimentados, maltratados, no escuchados, no apoyados. Entonces, se me ocurrió definir de alguna manera las distintas, los círculos que se van abriendo de pertenencia de un niño o una niña en esa primerísima infancia. El primero seguramente es la familia, padre, madre, persona que los cuida, los adultos inmediatamente involucrados en ese cuidado, los primeros que sienten la responsabilidad no recíproca, cuando todo va bien. Por supuesto se escuchan casos donde esto no acontece, y es ahí donde se crea el núcleo, el primer núcleo de percepción por parte del chico de que él es algo que vale la pena. Decía un pedagogo que cuando un niño llora y es atendido, hay tres claridades. Primero, el chico entiende que si es atendido que él vale la pena, entiende que los adultos son buenos porque lo atienden, y tercero, entiende que vale la pena comunicarse, porque cuando uno comunica su malestar, su necesidad, etcétera, alguien responde a esa necesidad. Lo contrario cuando llora y nadie lo escucha, o llora y los amarrean, o llora y lo hacen sufrir, lo golpean. Así que estas tres claridades son necesarias para un crecimiento armónico y para que el chico crezca también creyendo en su propio valor, ¿no? Nosotros hablamos tanto de autoestima y no nos damos cuenta que la autoestima es creada desde afuera. La autoestima primero es una heteroestima, en el sentido de es el otro que me estima. Yo no lo sé de entrada, lo sé solamente por el trato que me brinda. Me doy cuenta de que me he dado cuenta de que soy importante, ¿no? Entonces, es fundamental, somos una comunidad, queremos rodear a los más vulnerables, los que más fácilmente pueden ser heridos o dañados de quienes componen la comunidad, de esta protección activa de quienes sienten, de quienes sentimos la responsabilidad no recíproca, para fomentar que crezcan fuertes, que haya un aferrarse a la vida por todo este, ¿cómo se dice?, círculo de protección y de cuidado. El segundo círculo ya son los adultos, podrían ser los educadores, por ejemplo, las maestras, maestros, también quiero pensar los abuelos, alguien de la familia más alargada, donde se expande el ser del chico, se ve reflejado en otras miradas, cada uno le acerca alguna cosa buena que conoce, por ejemplo, parte del conocimiento ampliado, además de que reciben inmediatamente en su ámbito familiar, así que ese círculo que se ensancha es necesario. Y finalmente el tercero, quizás el más audaz, es que todos los adultos, en cierto modo, somos responsables respecto de la nueva generación.
Eso sucede. Yo creo que, no sé si son los pueblos latinos más propensos a hacerse cargo de niños ajenos. Por ejemplo, si hay un chico solo por la calle, ustedes seguramente van a ver a alguien que se acerque y pregunta con quién estás, dónde está tu mamá, dónde está tu papá, con quién viniste, ¿no? Eso es muy espontáneo. Y acá se ve que nos hacemos cargo. Hay algo de, sí, de un sentimiento, sí, de esta responsabilidad. Creo que han hecho una prueba y era que entraba un chico mal vestido y que lo consideraban un mendigo y no se hacían tanto cargo. Entraba el mismo chico, más en otro lugar, ¿va? Bien peinado, bien vestidito, e inmediatamente se le acercaban. Es que habrá que remover ahí algún prejuicio que hace que protejamos más a los que nos parecen cercanos que a otros. Y eso es algo que hay que corregir, porque yo creo que la responsabilidad no recíproca, la verdad, no se involucra a todos los adultos, por lo menos de este tercer círculo no directamente involucrado. Vamos ahora a la palabra violencia. Fui a buscar la etimología, dificilísimo, porque viene de fuerza. Y a su vez fuerza viene de una raíz griega que quiere decir músculo o tendón. ¿Qué tal? Me gustó la idea, pero violencia quiere decir otra cosa. Del punto de vista concreto, indica una fuerza usada contra la naturaleza de aquello que la recibe. Así que no es solamente la fuerza. Yo puedo sostener con fuerza a un chico que se está por caer o sostenerlo para que se suba donde tiene que subir. Pero eso no es violencia. Fuerza y violencia no son iguales. Violencia significa aplicar un tipo de presión psicológica, física, contra lo que le hace falta por su naturaleza al que recibe eso. Claro que hay violencia con los adultos también, pero particularmente mirando al niño o a la niña, en su fragilidad, la violencia de los adultos es realmente indebida, porque le está dando un mensaje muy claro, que el mundo es peligroso, que no vale la pena vivir aquí. Y además reciben y, digamos, no pueden repeler el golpe porque no tienen la capacidad. Lo contrario de la violencia es la ternura, que es el poder del adulto, pero que frena lo que podría ser dañino. Así que es fuerte porque lo necesitamos. Bueno, yo lo necesité en su momento, lo necesitan los que son frágiles y vulnerables ahora. Tiene fuerza, tiene capacidad, pero al contrario, la pone al servicio del crecimiento, de su bienestar, así que se enternece, quiero decir, ablanda su capacidad de hacer daño y hasta eliminarla por completo y poner esa fuerza que tiene por ser adulto, que depende de los conocimientos, pero también depende de la fuerza física, al servicio del otro. Violencia entonces es frenar ese crecimiento, en cierto modo, no sé cómo decir, desilusionar la visión que tiene el chico del grande, crecido, que lo ve capaz, y por supuesto dejarlo sin lo que tiene que recibir para crecer. Algunos factores cómo podríamos hacer para que los chicos crezcan con cierta capacidad de repeler eventuales violencias. El primero, sin duda, es la autoestima, que ya le dije que viene de afuera, porque alguien que esté convencido de su valor está más en condiciones de frenar lo que le hace daño. Si es muy chiquito lo sé que no, pero en la medida en que crece, la autoestima es la conciencia del propio valor porque así me lo han mostrado quienes me han cuidado y quienes me quieren. Yo valgo la pena, me lo han dicho, me lo han repetido. Yo soy capaz de plantarme frente a quienes me imponen un tipo de conducta frente a la cual mi cuerpo dice que no o mi corazón dice que no. Y esto es fundamental, forma parte de esa educación. ¿Cómo se hace para esa autoestima? Lo fundamental es el acompañamiento. Voy con vos, yo te lo muestro, yo te llevo, yo te traigo. Y ese acompañamiento también tiene que ver con la mirada. La mirada, estoy atenta a lo que te sucede. Te miro. Cuando los chicos empiezan, por ejemplo, a ir al jardín y después al colegio, la vuelta es fundamental. Hay que entender qué les pasó. Si es simplemente la dificultad normal de estar en un ambiente que no es su familia. ¿Ya volviste? No. Ah, no te fui, perdón. Perdón, ella es la que marca el tiempo. Entonces, esa mirada es fundamental. Sin mirada no hay, no sé cómo decir, no captamos los signos de lo que podría haber sido un trato inadecuado. Así que los chicos van mirados no escudriñándolos, que les molesta, pero sí tiene que ser una mirada inteligente, donde descubrimos que hay cosas que no fueron como deseaban. Y ahí el que acompaña, padre, madre, pero también otros adultos, pueden hacer preguntas sutiles para darse cuenta si hubo algo realmente inadecuado frente al cual hay que tomar medidas, ¿no?
bueno, ya dije, entonces autoestima, acompañamiento, mirada, ver qué pasa, en pocas palabras la traduzco así, y finalmente una palabra que me encanta, ya la dije varias veces, el cuidado de la persona, aparentemente significa, viene de cogitatum, que es pensado, entonces cuidarte significa que pensé lo que te hace falta, no te traigo lo primero que tengo entre manos, sino pensé qué te viene bien ahora, qué es lo que te tengo que acercar. Por ejemplo, a veces hay que alejar ciertos puntos de apoyo para que el chico aprenda a caminar, pongamos, ¿no? Entonces uno se pone cerca, va retrocediendo hasta que finalmente toma coraje y sigue adelante. Pero eso también es cuidar. Te cuido del temor excesivo, te cuido de la comodidad excesiva, te cuido de lo que podría ser una buena excusa para no progresar. Así que la autoestima la creamos nosotros, los adultos a cargo que sentimos, asumimos la responsabilidad no recíproca, los acompañamos, los miramos para ver qué les pasa, los miramos con agudeza, sin vulnerar, por ejemplo, su intimidad, porque puede haber miradas que son, dije antes, escudriñadoras, que los ponen en crisis. Es una mirada distinta del que sabe acompañar y finalmente, a través de todo esto, los cuidamos. Conclusión, es una gran tarea. Una comunidad funciona bien cuando todos estos factores funcionan bien. Nos apoyamos en las instituciones cuando entendemos que alguien podría hacerse el distraído o no tener presencia, no tener presente que tiene esa función. Asumimos inclusive con energía nuestro papel, porque nos damos cuenta de que el futuro de la comunidad depende de las nuevas personas que llegan. Así que hay que cuidarla en ese sentido. Y por otra parte, esto me parece que es lo bueno, cuando un adulto ve el crecimiento del otro, a quien se dedicó, bueno, eso le produce una enorme satisfacción, una tierna satisfacción que justifica completamente su esfuerzo. Podría decirlo rápidamente, el bien que se produce en el otro por mi intermedio me compensa absolutamente de mi esfuerzo. Lo saben lo que crían los hijos chiquitos cuando finalmente duermen, tranquilo, con la gotita de leche que le cuelga de la boca, cuando aprenden a jugar, cuando aprenden a compartir, cuando juegan entre ellos, cuando se les ocurren ideas nuevas. El que, no sé cómo decir, se dedicó a hacerlo, los mira con una extraordinaria satisfacción y se da cuenta que el esfuerzo valió la pena, porque ahí lo tiene. Esto estoy hablando en ámbito familiar, podría decirlo en ámbito escolar, por ejemplo, cuando vemos que aprenden, cuando hacen cosas nuevas, cuando tienen gestos de solidaridad, nos damos cuenta que ese cuidado sirvió, que lo que hemos enseñado llegó. Ojalá esto lo pudiéramos ver en el país, cuando un país se transforma en un lugar donde la gente se cuida recíprocamente y quienes tienen una conducta que no es acorde son aislados, bueno, en ese caso quiere decir que estamos gozando de buena salud como comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Paola Scarinci de Del Bosco. Le damos la bienvenida ahora a Pilar Molina. Pilar se desempeñó durante 4 años como directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es secretaria general de gestión del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un placer compartir esta tarde con ustedes. Gracias a Vicky y a Martín por la invitación, a los que están acá presentes y a los que están siguiendo este encuentro de manera virtual, que es algo que ya nos quedó instalado de la pandemia. Escuchándolos a Norberto y a Paola, sobre todo en el derrotero normativo que compartía Norberto, al cual encima hay algunas cuestiones, digamos, para sumar a nivel internacional, observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, digamos, tenemos la verdad que a nivel internacional, nacional y local, un amplio marco normativo y en general, si alguno tiene posibilidad de hacer cursos, talleres, asistir a seminarios, congresos con compañeros de América Latina y de Europa, siempre nuestro marco normativo es tomado como modelo. Y quienes asistimos a esos encuentros, muchas veces asistimos con el peso de todo lo que no funciona y cuando los otros nos dicen, digamos, nos presentan como modelo, un poco uno queda como descolocado, no tiene claro si se tiene que callar la boca y agradecer las felicitaciones o contar un poco el lado B, digamos, de todo este marco normativo impecable que tenemos y al que hoy Martín y Vicky proponen sumar
la ley Lucio, que es lo que nos convoca hoy, que ellos asumo que después van a contar mejor, así que no quiero adelantar la explicación. Pero me parece que estos encuentros y estas fechas y estos días como excusas que nos interpelan a pensar, nos tienen que hacer necesariamente interrogarnos desde una mirada crítica de por qué 33 años después de la Convención y 17 años después de la Ley Nacional y tantos años más después de leyes que Norberto fue mencionando y otras a nivel local, y cada una de las provincias también seguramente generó su propio marco normativo, ¿por qué seguimos en este punto? Digamos, me parece que no podemos hoy irnos de acá sin hacer un ensayo por contestar esta pregunta, porque si no es como un como sí, digamos, y un juego para nosotros, digamos, como hacemos un poco como un regocijo, digamos, de las cuestiones que hemos hecho desde la buena voluntad, sin rescatar que estos números que mencionaba Norberto, que publicó UNICEF en el 2016 de la encuesta, que es súper interesante, les recomiendo a todos que la lean, porque no solo habla de la violencia que efectivamente se lleva a cabo en los hogares como práctica de crianza naturalizada, de es mi hijo, yo lo crío como quiero, sino que también cuando a esas familias se les preguntó si ejercían violencia sobre los chicos, una amplísima mayoría, mucho más que esa que mencionó Norberto, digamos, una mayoría de casi el 90% habían mencionado estar en contra del maltrato infantil en términos teóricos, con lo cual eso lo que nos muestra es que como personas individuales en nuestros hogares no hilamos nuestra práctica cotidiana con una práctica macro de maltrato infantil. Nos parece mal el maltrato infantil, pero ponemos límites gritando y no asociamos nuestra propia práctica como maltrato infantil. Y ese es el principio de todos los males, porque hasta que uno no reconozca en su propia acción un problema, difícilmente la va a poder resolver, ¿no? Entonces, vamos a difundir campañas y vamos a contar lo que dice el marco normativo, inclusive vamos a implementar la ley Lucio y a todos nos va a parecer bien, pero no se va a hacer ese clic cultural de la macro a la micro, donde yo leo algo que me parece correcto, pero eso no me hace ruido en mi propia práctica cotidiana, ¿no? Y eso va a las familias y va también a los profesionales. Así que me parece que es momento, digamos, de empezar a poner en tensión estos conceptos, de entender por qué no los identificamos en la vida cotidiana. Y además de lo que planteaban, yo ahora en un ratito voy a compartir, más hacia el final, cuando te parecen en el escalón, voy a compartir algo que considero una buena práctica, acá hay parte del equipo, respecto del acompañamiento en la crianza, pero no quisiera poner solamente el peso sobre las familias. Me parece que es importante que quienes desarrollamos funciones públicas en cualquiera de los poderes entendamos que en estos 32, 33 años de derrotero, desde que la Convención nos marcó un antes, un después, y fue un poco como... hay un especialista en niñez argentino muy conocido que decía que de alguna manera había sido como la Convención, la Revolución Francesa de los niños, ¿no? Como que durante todo el siglo XX tuvimos movimientos de derechos humanos, pero movimientos de derechos humanos para los humanos adultos, no para los humanos niños, como si no tuvieran categoría de humanos. Y en algún punto esta Revolución Francesa de los niños, que está dada por la Convención, hay algunos mandatos muy claros, sobre todo en nuestra Ley Nacional del 2005, implementada en 2006, que nos deja a los funcionarios públicos y a la comunidad, trayendo un poco como el concepto de comunidad del que hablaba Paola, que es que la vida de los chicos y las chicas no es solo incumbencia de quienes los crían, sino que es incumbencia de toda la comunidad, no es de la dirección de niñez del Estado y del papá y la mamá de un chico, sino que es de su grupo familiar, de la escuela, de los pediatras, de la comunidad, del club, de la ONG donde va a ser un taller de música. Los pibes y pibas son de todos, más allá de que todavía en muchos hogares sigamos diciendo que a los chicos los criamos como queremos. Y como son de todos, todos somos responsables por ellos. Y en esto la ley es absolutamente clara, clara sobre el cuidado que debemos tener, clara sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el cuidado de los chicos, es clara respecto del deber de informar,
de denunciar, y si ninguno nos anima a denunciar, de informar a las autoridades. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es el Consejo de los Derechos del Niño, en el caso de la Provincia de Buenos Aires es el Organismo de Niñez, y cada una de las 24 jurisdicciones del país tienen su autoridad administrativa de protección de los derechos del niño, ante las cuales hay que plantear estas situaciones de vulnerabilidad y comprometerse. Entonces, dentro de esto que yo quisiera rescatar, más allá de lo que le pedimos a las familias y de los cambios culturales de los que estuvimos hablando recién, es en qué fallamos también como funcionarios públicos, tanto del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. A la mayoría de nosotros, si intervenimos en situaciones de vulneración de derechos, habremos estado presentes en audiencias, en mesas. La palabra mesa es algo como bastante recurrente en las políticas sociales, la palabra articulación, la palabra protocolo, la palabra equipo interdisciplinario. Me parece que tenemos como sobredosis, digamos, de esas palabras. Algunas veces logramos implementarlas y otras veces no. Las veces que no, muchas veces, y por desgracia, y esto hay que decirlo, en un espacio deliberativo donde hay representación política, muchas veces las articulaciones se cortan por cambios de gestión política, y esto corre para todos los partidos políticos, digamos, no se salva ninguno, y no tiene que ver con la mala voluntad, pero hay cuestiones en las que no se puede volver a empezar cada 4 años, y una son las políticas de infancia. Hay cuestiones que tienen que poder trascender las gestiones, y hay consensos que no pueden volver a reformularse periódicamente. Digamos, me parece que esto necesariamente es un deber de los funcionarios públicos y judiciales, y no solamente un cambio cultural que esperamos de las familias argentinas, porque si no, no vamos a llegar muy lejos. Retomando también algo que decía Norberto, que me pareció interesante, sobre que ponemos mucho el foco en el diagnóstico y después medio como que ese ímpetu del principio se va diluyendo. La realidad es que tanto en políticas de niñez como en políticas de género hemos recorrido un camino positivo en los últimos 20 años en términos de generación de líneas de ayuda, de equipos, de servicios locales, de defensorías, de hogares para alojar pibes y pibas que son separados de sus familias. Pero si yo les doy todo el ejemplo de lo que mejoramos mucho en protección, pero mejoramos poco en prevención y en restitución. Entonces, si uno lo piensa como una línea de tiempo, estamos fuertes en... tengo acá un médico, así que voy a tratar de usar un ejemplo malísimo de la medicina, porque soy politóloga y no es mi tema, pero es como si uno quisiera tratar de poner una curita en una herida, pero no previene que esa herida se genere y tampoco interviene en que se cure de manera definitiva, ¿no? Entonces, ¿cuántos parches como Estado, como legisladores, como gestionadores de políticas públicas, como miembros del Poder Judicial, cuántos parches podemos poner si siempre llegamos tarde y si después es difícil conseguir tratamiento por una víctima de abuso y si las condenas para ese abusador no llegan, ¿no? Entonces ahí, digamos, ¿cuánto vamos a sanar de eso que intentamos proteger? Y me parece que eso también tiene que ser algo que nos interpele, porque las decisiones que vamos a tomar van a ser siempre decisiones no de fondo, sino asociadas a la emergencia, asociadas a lo que ya no puede esperar más, pero no van a ser las mejores intervenciones. No van a ser las intervenciones que nos pide la letra de todas las leyes que mencionó Norberto y ni de la que pretende la ley Lucio. Entonces, me parece, retomando un poco como un análisis crítico global, es que todo lo que tiene que ver con articulaciones, con protocolos, con equipos interdisciplinarios, podamos no solo nombrarlo, no solo escribirlo de manera recurrente y permanente. Esto es algo que de verdad quienes trabajamos en políticas sociales es agotador las veces que uno lo escucha, lo lee y hasta lo dice, pero no siempre se da en la práctica, y de verdad que esto es necesario que podamos compartir mejor las prácticas con otros equipos. Hay muy poca confianza entre equipos. Cada uno de los equipos vuelve a empezar la escucha, vuelve a empezar su propia intervención, y esto rompe la confianza de los chicos y las chicas que nos están confiando una situación de vulnerabilidad para que actuemos en consecuencia. En este sentido, digamos, yo aprovecho para contar, pero este año en el Ministerio Público Tutelar, que integra el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a trabajar mucho en la especialización en la primera escucha. En la medida en que nosotros podamos
mejorar ese espacio de primera escucha, detectar la mayor cantidad de vulnerabilidades, escribir lo mejor posible eso que hemos escuchado, vamos a adelantarle de alguna manera el trabajo al próximo compañero de otro ministerio, de otro poder del Estado que tiene que participar en esa intervención, y cuanto mejor le heredemos de alguna manera ese caso a otro o lo sumemos a la estrategia, menos se van a poner en juego los chicos en un proceso que lo que tiene que hacer es cuidarlos y no romperlos más de lo que ya están. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, retomar esto que dije recién, todo lo que tiene que ver con la prevención y con la restitución, y no solo focalizarnos en la protección, que si tomamos los programas, las políticas sociales y la normativa de toda la República Argentina, la mayor cantidad de iniciativas se concentran en la protección y no en el momento previo y en el momento posterior, y esto es algo que tenemos necesariamente que replantear. Además, respecto de lo que plantea la ley Lucio, algo que es súper interesante y vital, tal como sucedió con la ley Micaela en términos de políticas de género, tiene que ver con exigir un piso mínimo de conocimientos y de calidad de intervención a todos los operadores judiciales y administrativos del sistema, para que todos sepamos que estamos hablando de lo mismo y que hay cosas que con los pibes se hacen obligatoriamente y otras que no se hacen. Y eso no puede ser algo que dependa de la carrera que uno estudió, que dependa de la facultad que uno estudió, que dependa del gobierno para el que uno está trabajando en el Poder Ejecutivo, o que dependa de la jurisdicción del Poder Judicial en el que uno se está desempeñando. Eso tiene que tener un piso mínimo de calidad en todo el país, y en ese sentido, digamos, celebro este aporte. Sobre lo que yo había comentado de alguna experiencia que quería comentarles antes de que me toque terminar, que ya sé que me falta poquito, tiene que ver con, en el caso nuestro, que integramos el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, tratar de repensar nuestras prácticas desde otro lugar, más allá del expediente, y tratando de sumar a esta lógica de la ternura que mencionaba Paola, y de llegar antes, que entiendo que compartimos de alguna manera tácita con Norberto, y tiene que ver con un espacio que creamos de crianza responsable y vínculos saludables en septiembre del año pasado como una prueba piloto. Es un taller de crianza que dura 2 meses y al que asisten, en el marco de suspensiones de juicio a prueba, padres y madres que, digamos, transitaron una causa penal por lesiones y que fueron de alguna manera no sobreseídos, pero digo que se acordó en el marco de ese proceso judicial que acudieran, digamos, como alguna experiencia formativa, y generamos este espacio para que esos padres y madres no fueran a un taller teórico, digamos, de la Convención de los Derechos del Niño, que no iba a cambiar en nada seguramente sus prácticas de crianza, y generamos un espacio de reflexión muy profunda con un equipo de psicólogas formadas con perspectiva de niñez y con perspectiva de género, con apoyo de ELA, no sé si conocen todas, digamos, de la organización especializada en género y justicia, y con apoyo de UNICEF Argentina, que entiendo que algunas de ellas están hoy acá. Y generamos un espacio muy interesante en el que, validando un poco los datos que fuimos contando, de estadísticas hechas sobre casos con los que quizás no tenemos contacto cotidiano, le pusimos un poco una cara a esas estadísticas, y vimos en la práctica que más del 60% de los concurrentes fueron víctimas de violencia en sus propias infancias, de violencia severa, y que el 100% de las madres que estaban en esos espacios por generar prácticas violentas de crianza con sus propios hijos, el 100% de ellas eran víctimas de violencia de género. Entonces, la violencia se aprende, la violencia se hereda, y de alguna manera desde el Estado no vamos a resolver las situaciones de violencia solamente tomando medidas de protección. Obviamente yo he trabajado más de 10 años, digamos, en el sistema de protección, y uno, cuando tiene que tomar las medidas, digamos, es por una situación de altísimo riesgo y las toma, digamos, pero no puede ser la única estrategia del Estado para acabar con la violencia en las familias. El Estado tiene que tomar una actitud proactiva para acompañar crianzas, para llegar antes y para acompañar a estas personas que no han muchas veces vivido, digamos, otra forma de vincularse más que el golpe, el grito, y hay que reaprender a poner límites y a establecer comunicaciones intrafamiliares de otra manera, y en ese punto especial el Estado tiene que adoptar
un rol proactivo. Así que agradezco el espacio de hoy y quedo atenta a que después puedan compartir el detalle del proyecto con todos los presentes. Muchas gracias. Luego de las palabras de Pilar Molina y para ir finalizando con nuestra lista de oradores y dar lugar a los cierres de los organizadores, vamos a invitar a María Lucía Faced Abal. María Lucía es subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias ante todo por la invitación y de algún modo en continuidad con lo que presentaron todos los que me precedieron. Mi idea es compartir con ustedes algunas líneas que tienen que ver con cómo tratamos de hacer realidad lo que Pilar mencionaba recién, el desafío siempre pendiente y siempre desafiante justamente de la articulación entre distintas áreas, no solo de gobierno, sino también de la sociedad, y cómo poner a la escuela, digamos, dentro de ese rol para tratar de, por un lado, prevenir y por otro lado, actuar frente a las situaciones de maltrato. En este sentido, yo traje una presentación cortita, más que nada, sabiendo que me tocaba en este lugar, tal vez ayuda al seguimiento. En primer lugar, comparto lo que decía recién Pilar, que nosotros tenemos un amplio y vasto marco normativo y en ese sentido, ese es sin duda un beneficio que contamos no solo como país, sino también en el caso de la Ciudad de Buenos Aires como jurisdicción, porque ha desarrollado su propia normativa de cada uno de las leyes de alcance nacional y nos ha permitido contextualizar no solo las formas de intervención, sino también cuestiones vinculadas con la prevención. En ese sentido, bueno, la lista es aún más extensa si sumamos las resoluciones ministeriales propias. Ahí está destacada una que me voy a referir recién, que tiene que ver con justamente cómo hacer esta articulación entre los distintos actores. Repasando también lo que Pilar mencionaba recién, nuestra base de actuación y pensando en la escuela como uno de los organismos que forma parte de esta red de prevención y de acción es el principio de corresponsabilidad, que Pilar lo definió muy bien recién. Tiene que ver con entender que los distintos actores que formamos parte de una sociedad tenemos nuestra responsabilidad para con los niños, niñas y adolescentes, y como también Paola decía, entendiendo que hay una diferencia en esa responsabilidad, que el hecho de ser adultos nos hace ser justamente responsables de garantizar la protección de sus derechos. En este sentido, ¿cuál es el diferencial que la escuela puede aportar a esta red o este sistema integral? Tiene que ver con la confianza, también me amonto sobre una palabra mencionada antes en este panel, y este vínculo que genera con niños, niñas o adolescentes, ¿no? Dependiendo del nivel, en ese vínculo sostenido, que no es en principio un vínculo pensado solamente para compartir estas cuestiones del ámbito íntimo, pero que sí, dado lo sostenido en el tiempo, dado el intercambio que se genera, aún siendo un intercambio pedagógico, muchas veces habilita esta relación con adultos de confianza. Y además porque es materia de acción de las escuelas, un vínculo de respeto, un vínculo de reconocimiento y de fomento de la autoestima de cada niño y por ende muchas veces encuentran en esa vinculación con el adulto lo que tal vez no tienen en su hogar como ámbito para la conversación. Entonces, basándonos en esta idea de la escuela como ámbito de escucha y contención, es que nosotros concebimos a la escuela desde dos ejes. Por un lado, en lo que tiene que ver con la detección e intervención, y en ese sentido, la escuela muchas veces es ese primer lugar donde ya sea aparece explícito o evocado por los propios niños y niñas la situación de maltrato, o donde el docente u otros adultos que forman parte de la institución logran ver algunos signos que son luego trabajados a partir de este diálogo proactivo y que logra llegar como a la detección de esa situación. En ese sentido, nosotros tenemos una resolución a la que voy a hacer referencia después, porque viene un poco como en diálogo con lo que Pilar planteaba recién. Esta resolución, que es llamamos la resolución 1, pero que marca el procedimiento de acción, está en permanente revisión y en este momento nos encontramos además en un proceso de revisión justamente porque esta articulación con otros organismos siempre es perfectible. Y tal vez, haciéndome un poco de eco de ese llamamiento que nos hacía Pilar recién,
es necesario que desde los distintos organismos que formamos, en este caso parte del Estado, tengamos esa mirada o esa vigilancia continua de qué modo tenemos que actualizar nuestras propias normas y hacerlas dialogar mejor con la práctica, e incluso reconocer cuando no estamos tal vez actuando de la mejor manera. Como mencionaba recién, nuestro mejor aliado es el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es quien actúa y con quien la escuela se relaciona en primera instancia para la intervención. Y luego otro eje de acción tiene que ver con la prevención, y aquí quien nos da el marco es las leyes y luego las definiciones curriculares sobre la educación sexual integral. Y ahí nosotros entendemos como la acción de la escuela en dos direcciones. Por un lado, una que tiene que ver con el corto plazo, cómo efectivamente hacer prevención dentro de la escuela para que, lo que les comentábamos recién, la escuela y los adultos de la escuela puedan tener una mirada atenta, sepan cómo actuar, cómo generar o incitar a la conversación sobre estos temas que tienen que ver con el respeto a los derechos de los niños y niñas, pero también una mirada un poquito más a largo plazo, y mencionaba el doctor hace un rato, la importancia también de hacer carne otro tipo de vínculos entre las personas, en este caso los niños, entendiendo que van a ser los adultos del futuro. Y si bien no es solo la escuela, digamos, quien va a poder resolver estas cuestiones de vinculación, es muy importante para la formación de los estudiantes, bueno, yo hablo de estudiantes, son los niños en su rol de estudiantes, que puedan vivir en carne propia otra forma de resolver conflictos, otra forma de vincularse con otros, otra forma también de pensarse en la resolución de aquellas cosas que no necesariamente son de su agrado o que requieren el abordaje de situaciones conflictivas. Y en esto, como saben, la Ley de Educación Sexual Integral marca varios ejes que tienen que ver con el desarrollo de la autonomía, el desarrollo de la autoestima como un valor intrínseco, pero también un valor que se construye con otros, el cuidado de uno mismo y de los otros, el respeto por la intimidad. Digo, son varios ejes que se van trabajando desde el nivel inicial, que en la ciudad lo tenemos además muy desarrollado en varios documentos curriculares y líneas de capacitación, y que hacen que justamente la escuela tenga más herramientas, no solo para la actuación directa, sino también, como les digo, para la prevención a mediano y largo plazo. Mencioné así, eso lo vamos a pasar de algún modo, pero que tenemos también una serie de protocolos que hacen a la actuación, pero que estos protocolos tienen que hacer carne en tres ejes fundamentales que son además sostenidos por equipos especializados. Por un lado, el acompañamiento y asesoramiento a los adultos de la institución. Y esto no se resuelve solamente con instancias de capacitación previa, y en eso quiero ser como muy enfática, sino que requieren muchas veces las situaciones que se presentan asesoramiento continuo. No solo en cómo cumplir de algún modo con los pasos que el protocolo establece para que efectivamente se pueda dar la mejor actuación, sino también, en línea también con lo que se planteaba desde el panel, en cómo aprovechar cada una de esas instancias, en principio en mejor beneficio del niño o niña que está sufriendo esta situación, pero también para favorecer el proceso completo, digamos, para que, por ejemplo, y esto que Pilar decía, hace mucho eco en situaciones que nos encontramos a menudo, que no se reitere una y otra vez la misma conversación, revictimizando muchas veces al propio niño en su situación de maltrato, sino que cada adulto que aproveche esa situación ya sepa cómo encarar esa conversación, sepa obtener la mejor información y de algún modo avanzar en ese proceso sin necesidad de hacer atravesar al propio niño un proceso doblemente doliente. Por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con articulación con los otros organismos de acción, las defensorías zonales, los distintos servicios de cada zona o el mismo consejo. En ese sentido, nosotros desde el Ministerio contamos con alrededor de 300 profesionales entre los equipos que conforman los equipos de orientación escolar y de asistentes socioeducativos, se los menciono por si el nombre les refiere, pero son equipos que vienen trabajando en forma sistemática y que forman parte del Ministerio, digamos, del Poder Ejecutivo, y que trabajan en este rol, ¿no? Por un lado, asesorando y acompañando la intervención y siendo parte efectiva en estos procesos. Y por último, la capacitación como un eje fuerte a cargo de estos equipos y a cargo también del organismo que el Ministerio de Educación tiene en forma especializada, que es la Escuela de Maestros, que trabaja con los docentes y con el personal adulto en actualizarse y en, sobre todo, también trabajar como en la interpretación de situaciones y de marcos que ayudan a la acción.
que todo lo que mencioné recién tiene el foco más puesto en de qué manera poder actuar frente a estas situaciones concretas. Pero les mencioné hace un rato que uno de los ejes claves tiene que ver también con la prevención también hacia adelante. Y aquí quiero compartirles también a modo de compartir información útil que les puede servir algunas guías que hemos desarrollado en el primer caso en conjunto con UNICEF y con la Fundación CES, que se orientan justamente a dar pautas de acción y pautas también para el trabajo pedagógico proactivo dentro de la escuela, de temáticas como el maltrato infanto-juvenil propiamente dicho, pero también todo lo que mencionaba hace un rato como materia de prevención. Todas las temáticas de ESI, la temática de la trata de personas, tal vez no mencionada aquí en esta mesa, pero que muchas veces tiene algún tipo de asociación y sin duda está asociada a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y después otras guías que tienen que ver con formas de trabajar temáticas específicas de cada uno de los niveles para que sea un tema que, abordado con una perspectiva pedagógica, recorra todo el nivel inicial, primario y secundario en lo que hace a la escolaridad obligatoria. No me quiero extender, pero simplemente a modo de cierre les voy a mencionar dos iniciativas que hemos desarrollado en el último tiempo y que de algún modo nos están contribuyendo a tener esta mirada un poco más atenta de los cambios también contextuales y la manera de estar siempre actualizados en cómo dialogar con los niños y los adolescentes. Una es la creación de una coordinación de educación sexual integral dentro del ministerio, pero que nos ayuda a articular las distintas acciones que en esta temática se realizan desde las distintas áreas, de las escuelas, para tener una mirada más coordinada, una mirada actualizada y también atenta a lo que las leyes y los marcos regulatorios establecen, ¿no? Sabiendo que es una temática donde muchas veces se presta como a diversas interpretaciones y nosotros desde la escuela tenemos que garantizar y velar porque la mirada que se contemple sea la establecida en los marcos normativos y la que sea en mejor beneficio de los niños y las niñas. Y otro de las iniciativas en este sentido es el trabajo en pos de la convivencia dentro de la escuela a través de perfiles estudiantiles que, siendo parte de la escuela, son elegidos por sus compañeros y por sus docentes en diálogo conjunto para trabajar en dos líneas. Por un lado, la colaboración en distintas líneas de acciones de prevención, por supuesto de acuerdo a su rol estudiantil y acorde a la edad que puede, pero para involucrarlos participativamente en esto de construir una sociedad o una comunidad dentro de la escuela que mire los vínculos, que preste atención a la forma de resolver conflictos. Y también en este sentido, favorecer el diálogo entre los otros estudiantes y los equipos docentes sobre las temáticas que preocupan particularmente a los estudiantes. Estamos viendo también que este rol muchas veces favorece no solo en la prevención, que es su objetivo primordial, sino también en las cuestiones vinculadas con la detección. Muchas veces un par que además se toma con responsabilidad su rol, favorece este puente entre los adultos para favorecer justamente la acción. No me voy a extender más porque entiendo que por ahí es mucha la información que hemos tenido el gusto de compartir con ustedes, pero sin duda a disposición para cualquier cuestión que quieran profundizar al respecto. Muchas gracias, María Lucía Fesed Aval. Queremos agradecer también la adhesión a este encuentro de la diputada Carla Carrizo. Y luego de escuchar a nuestros oradores, les cedemos la palabra a los organizadores de este interesante espacio de reflexión. Ahora es el turno del licenciado en Ciencias Políticas, Martín Maquieira, diputado nacional por la provincia de La Pampa y autor de la llamada Ley Lucio. Aprovechamos para compartir que el Consejo Deliberante de Luján aprobó el proyecto por unanimidad, la resolución para el tratamiento de la Ley Lucio. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir. Autor del proyecto todavía de ley, estamos trabajando para que se convierta en ley. Y bueno, hoy es un día de mucha reflexión, ¿no? En el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Vicky, has organizado este panel, te da una mano en lo que pude, pero la importancia de que reflexionemos acerca de esta problemática, que no es, como bien decía el doctor, solo del caso Lucio. Son miles de chicos que están pasando por esta situación en todo nuestro país.
chicos y chicas que son víctimas de abusos, de violaciones, son víctimas de maltrato y que algo tenemos que hacer al respecto. Por supuesto que viene a la memoria en este día al pequeño Lucio, incluso teniendo en cuenta que mañana se cumplen el 26 de abril 5 meses del asesinato y que no fue un asesinato de un día para el otro, del calvario incluso que ha vivido en su familia, en su entorno, en los lugares donde un niño más cuidado tiene que estar. Así que nos lleva a reflexionar este dolor que ha pasado este niño, esta familia, este dolor que pasan tantos chicos, en qué podemos hacer al respecto. A todos se nos revuelve el estómago al pensar en esa situación y me tocó simplemente por ser diputado de La Pampa poder ir a ver a esa familia, a Ramón, su abuelo, a Cristian, su padre, y al ver en medio de tanto dolor, de haber perdido a su nieto, a su hijo, de querer transformarlo en acción, de querer hacer algo para que esto no vuelva a pasar nunca más. Algo que me emocionó y me llenó también de energía, porque me encontraba simplemente yendo a consolar y a ponerme a disposición de una familia, e inmediatamente me vi movido a poder llevar este reclamo al Congreso. Esta no es una ley de un legislador, de un grupo de legisladores, es una ley de una familia, de miles de chicos que pasan por esto y que tenemos que hacer lo imposible para que se pueda convertir en ley este proyecto y para que ningún niño pase por esta situación. Es inimaginable ese calvario, es inimaginable la situación de tantos chicos en ese entorno familiar que pasan por esto y es muy simple pensar que se podría haber evitado, que las instituciones a las que Lucio asistía podrían haberlo alertado, que esa prevención temprana y esas alertas tendrían que haberse visto a la luz del día. Lucio entró 5 veces a un hospital en La Pampa por maltrato, supuestamente entró por un accidente, ¿no? Pero era muy visible que eso era maltrato. Lucio asistía a un colegio, en este caso de primera infancia, asistía a un jardín y eso también se podría haber visto. Y no fue de un día para el otro, fueron más de 6 meses de maltrato. Es por eso que nos conmueve esta historia, pero nos mueve a que podamos hacer algo, porque es un caso que se mediatizó, pero son miles, son un montón de chicos y chicas que están pasando por esta situación. Incluso este proyecto tiene antecedentes en otro proyecto muy parecido de ley de la diputada Reyes de la provincia de Santa Cruz, de la ley Abigail, un caso también víctima de, en este caso, asesinato por sus progenitores. Es por eso que algo tenemos que hacer. Vivimos en una sociedad con violencia, pero tenemos el deber como representantes del pueblo, representantes del Poder Ejecutivo y del Judicial, de hacer nuestro trabajo para que todo esté al alcance y que ningún chico pase nunca más por esa situación. Es por eso que nos pusimos a trabajar en este proyecto de ley con Vicky, con la diputada también Luján Rey, con Dina, estuvo Silvia también, y con nuestro presidente de bloque, Cristian Ritondo, para poder encontrar esas modificaciones que se puedan hacer a una legislación, como bien decía Pilar, que es de vanguardia, a una legislación que es muy buena en nuestro país en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero que encontrábamos en este caso y en muchos otros que podíamos sumar algunas herramientas para que esto no vuelva a pasar. Y es así que planteamos en este proyecto de ley 5 herramientas para ayudar a prevenir la violencia, para trabajar en la prevención de esa situación, de esos acosos, de esos abusos que tanto sufren los chicos. La primera herramienta es algo que funciona en la ciudad de Buenos Aires, funciona incluso en varias provincias, pero que en La Pampa y en el resto de la Patagonia incluso, y en otras provincias del país, es una herramienta que no tenemos, que es una línea telefónica para que todos podamos llamar, para que todos podamos ser parte y para que todos podamos alertar cuando vemos que un chico, una chica está siendo víctima de maltrato, en el hogar, en la escuela, en cualquier lado, que todos seamos actores. Algo que surgió de este terrible caso
es que aumentaron en esos días posteriores más de 70% las llamadas y después se volvieron a multiplicar a esta línea telefónica, a esta línea 102, en los lugares que obviamente existe. Y muchas de esas llamadas eran de hermanos de chicos que estaban siendo abusados o víctimas de violencia. Por eso es lo importante de que todos seamos actores en esta problemática. Una segunda herramienta, como bien decía Pilar, es la capacitación a todos los actores, sobre todo públicos, pero también privados que tienen contacto, que trabajan con chicos. Un docente, un enfermero, una enfermera, una médica, todos los que tienen contacto para que vean cuáles son esas alertas. Cuando un chico o una chica ha perdido quizás el habla o habla menos o cambia su comportamiento, si eso puede ser obviamente una consecuencia de un abuso, que estén capacitados para abordar bien esa problemática. Tenemos que darle respaldo a nuestros docentes, tenemos que darle respaldo a esos médicos, a esos enfermeros que están en postas olvidadas del país y tenemos que respaldarlos con lo mejor que podemos hacer, capacitarlos. Y en ese sentido, lo que hablaba el doctor, las lecciones accidentales, ¿no?, que muchas veces terminan siendo, o en el caso de Lucio, no eran, el chico no se atendía por una lección accidental, sino por un maltrato, se podría haber visto. No es momento, y eso está obviamente en la investigación que se está llevando en la Pampa, de dar responsabilidades, pero sí de mirar cómo podemos a esos docentes, a esos médicos capacitarlos. También darles un respaldo, que es la tercera herramienta que tiene este proyecto de ley, de la reserva de identidad en el expediente cuando denuncian estos casos. Y esto lo hacemos porque están obligados a denunciar cuando ven a un chico víctima de violencia, abusado, que va a la escuela con golpes o cae a la guardia con golpes que no son un accidente doméstico, o como le decían a Lucio, que simplemente andaba en bici y se caía. Muchas veces no se denuncia por miedo, y miedo fundado a una represalia de un padre, de una madre, que después, porque el médico denunció que el chico vino golpeado, el padre o la madre va y recrimina o es violento con ese médico, en este caso, médica, o incluso también pasa en la escuela. Es por eso que le queremos dar esa reserva de identidad en el expediente, para que puedan estar respaldados y para que su nombre y su trabajo también estén cuidados. Una cuarta herramienta, hablaba Pilar, ¿no?, de los protocolos entre el Estado, entre el poder ejecutivo y el poder judicial, los protocolos entre las fuerzas de actuación. La Pampa es una provincia incluso que cuenta con una defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que no estaban vinculadas con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, y esos protocolos y esas sanciones también, ¿no?, aquellos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, o lo que nos toca del Poder Legislativo, sanciona a esos representantes que no cumplen su trabajo. Ya para ir terminando y no extenderme demasiado, pero una quinta herramienta va de la mano también de esta línea telefónica 102, es la concientización a toda la sociedad para que todos sepamos qué hacer en uno de estos casos. Campañas nacionales, en medios de comunicación, para que todos entendamos cuáles son esas alertas tempranas y cómo podemos prevenir, y así uno también es responsable y puede llamar a esta línea 102, que insisto, está en muchas provincias, aquí en Capital funciona, en la provincia de Buenos Aires también y en otras también, pero en mi provincia y en muchas otras no existe. Sabemos, como decíamos, que una ley no va a cambiar la realidad, que la violencia existe en nuestra sociedad, pero tenemos que dar esos pasos para hacer lo imposible para que esto no vuelva a pasar nunca más. Tenemos que trabajar en este proyecto, es mi principal preocupación, pero también de Vicky y del resto, nuestra principal responsabilidad, poder llevar adelante este proyecto. Estamos ansiosos que la semana que viene ya se pueda conformar la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia en esta Cámara, donde vamos a insistir en el tratamiento de ese proyecto. Y no lo hacemos, insisto, por un proyecto de un legislador, de una legisladora, lo hacemos por los chicos, por nuestros hijos, nuestros hermanitos, nuestros primos, sobrinos, lo hacemos por ellos y lo hacemos también por Lucio, para que en el lugar donde esté y una vez que tengamos esta ley y que se haga justicia, al fin pueda descansar en paz.
Te agradezco mucho, Vicky, por armar esto. A los expositores y especialistas, saben mucho más de esto que mi persona. Me tocó chocarme con esta realidad, pero creemos que nos nutrimos de las mejores personas para poder llevar adelante un proyecto que sea real y que se transforme en ley, y para que ningún chico tenga que pasar por esto nunca más. Muchas gracias. Luego de las palabras del diputado Martín Maqueira, para finalizar, invitamos a otra de las responsables de que estemos aquí reunidos, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, la profesora Victoria Morales Orleri. Durante 8 años como diputada de la ciudad, 4 como secretaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ahora como diputada nacional, siempre trabajó en pos de luchar contra el maltrato infantil a través de distintas estrategias con una mirada integral. La escuchamos. Bueno, gracias. Gracias a todos los que nos están siguiendo virtualmente, a los que están hoy acá y muy especialmente gracias a cada uno de los que aceptaron estar en el panel contando su mirada, su experiencia, con una calidad de oradores increíble y que la dificultad de poder acotar un tema tan profundo en tan pocos minutos, ¿no? Sé que les costó, pero lo hicieron bien, Martín, al diputado Maqueira quiero agradecer porque él fue el impulsor de esta ley que nos movilizó a muchos de los diputados que estamos aquí y muchos que no pudieron venir acá a este evento, pero que tenemos un gran compromiso con poder avanzar con esta ley, que entiendo que es una ley que tal vez no responde a todas las preguntas y a todas las problemáticas que se plantearon hoy en este panel. Hay también otras iniciativas legislativas y algunas que incluso me anoté alguna cosa para seguir pensando, así que gracias. Pero creo, yo me quedo con las palabras de nuestra filósofa en el panel. Yo no soy filósofa, hago la de Charlie, hago yo, filosofía barata y zapatos de goma. De Charlie era, ¿no? Pero para mí hay algunas cuestiones que nos marcó y que son centrales, ¿no? Y que creo que en las distintas dificultades que fueron planteando todos los oradores se vuelve a encontrar esta necesidad de que volvamos a una sociedad que entienda o que entendamos esta responsabilidad que no es recíproca con nuestros niños, esta conciencia clara y esta convicción profunda de que los niños argentinos son nuestros, son de todos, son nuestros hijos, y esta vivencia real en la sociedad va a volver tal vez a decisiones más transversales, más comunitarias, ¿no? Una de las cosas que marcaban, Pilar, creo que vos lo marcaste más todavía, esto de la fragmentación que tenemos en los distintos organismos públicos que intervienen en esta problemática, pues no es más que también la fragmentación individual que tenemos todos los habitantes de esta tierra, en donde a veces lo que le pasa al otro no me involucra, ¿no? Y en la niñez, en la infancia, creo que es clave que entendamos que nos pasa a todos. La miro a María Luján porque su hijo también fue víctima de violencia, de otro tipo de violencia, ¿no? Cuando en esos días en donde la tragedia de Once, Luján buscaba desesperadamente a Lucas y no aparecía, yo no la conocía a Luján, pero recuerdo estar como madre, y seguramente les pasó a ustedes, desesperada por Lucas. ¿Dónde está Lucas? Todos estábamos con esa conciencia de, es nuestro hijo Lucas, ¿no? Entonces, este sentimiento aparece lamentablemente en momentos trágicos, en la de Lucas, en la de Lucio, y tantos otros que salen a la luz, pero sabemos todos que tenemos permanentemente Lucas en todos los rincones de nuestro país, Lucios en todos los rincones de nuestro país, y vemos vocaciones inmensas trabajando en la educación, en la salud,
en los distintos dispositivos de desarrollo social, en el Poder Judicial, mucha gente realmente con mucha vocación. Yo hace 12 años que estoy en la función pública en distintos lugares y realmente quienes se dedican a la infancia, quienes se dedican a la niñez, hay una profunda vocación, pero no logramos avanzar porque trabajamos desarticuladamente, porque no nos miramos unos a otros, porque en definitiva creo que lo que dijo Paola es muy cierto, ¿no? Esta cosa de entender el bien común como algo de todos y de entender profundamente qué significa la corresponsabilidad, ¿no? Ojalá pudiéramos encontrar las estrategias, las herramientas adecuadas. Creo que la ley Lucio es un gran paso para muchas de las cosas que se plantearon hoy, pero debemos seguir trabajando en un planteo profundo en este sentido de corresponsabilidad que se traduzca concretamente en políticas públicas con miradas integrales de los distintos organismos que puedan trabajar de cero, del principio hasta el final, conjuntamente y no ir encontrándose en algunos puntos o pasándose la posta de los expedientes de los niños a ver quién continúa el camino, ¿no? Para hacer justicia o para resolver el problema. Así que bueno, tal vez no estoy dejando el mensaje más, no estoy al menos dejando un mensaje de solución, pero sí creo que este panel nos deja a todos un piso muy fuerte, muy fundado con los grandes especialistas que nos hablaron, pero con la conciencia de tener esa esperanza terca que nos pone en movimiento para poder resolver los problemas de las personas más importantes de nuestra patria, que son nuestros hijos, nuestros niños argentinos. Gracias. Luego de las palabras de la diputada nacional, seguido este momento compartido y habiendo escuchado a todos nuestros oradores, nos llevamos la tarea de continuar reflexionando sobre esta temática. En nombre de la diputada Victoria Morales Gorleri, el diputado nacional Martín Maqueire y la honorable Cámara de Diputados de la Nación, les agradecemos infinitamente su participación e invitamos a todos los presentes a compartir un café en el Salón Continuo. Buenas tardes.